presentación. Muchas gracias por venir también. Bueno, el título de la charla que les voy a presentar hoy día es La medida del desorden, de tu pieza un agujero negro, y es un título un poco misterioso porque ¿qué tiene que ver la pieza con el agujero negro? Y la conexión entre ambos está en la medida del desorden, ¿ok? Entonces, la intención de esta charla es definir el desorden, qué significa que algo esté desordenado en física y cómo entenderlo en el contexto de los agujeros negros, ¿ok? Entonces, si se fijan, la imagen que escogí para partir la charla no es un agujero negro ni una pieza, es otra cosa. Es una especie de figura, ¿cierto?, que se proyecta sobre una cosa plana, ¿cierto? Como si la superficie plana pudiera contener información de lo que tiene esa superficie que tiene una dimensión más grande. Y ese va a ser el final de la charla y ahí van a entender por qué puse esa imagen para partir. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con la promesa de hablar de la pieza. Tomé esta ilustración de la ilustradora chilena Catalina Bu, que gentilmente me prestó su ilustración para modificarla para la presentación de hoy. Y bueno, no es tan difícil imaginarse una pieza, ¿cierto? Porque todos tenemos una. Y dentro de la pieza hay muchas cosas. Bueno, aquí no está la cama, no se ve, pero puede haber un escritorio, la ropa, zapatos, cuadros, archivos, etcétera, ¿cierto? Y todos sabemos lo difícil que es ordenar una pieza. Entonces imaginamos una pieza y vamos a hacer el ejercicio de dividir la pieza en dos partes, ¿ok? Entonces hay una parte derecha y una parte izquierda de la pieza. ¿Y todo esto con qué? Con el fin de hablar de orden y desorden, ¿cierto? Las cosas que están al lado derecho de la pieza y las cosas que están al lado izquierdo de la pieza. Y en particular vamos a hablar solamente de los zapatos, porque hay muchas cosas en la pieza y definir dónde está cada cosa es difícil. Entonces a veces cuando uno se levanta en la mañana, dice, ¿dónde están los zapatos? No sé dónde están, los dejé aquí y acá, ¿ok? Entonces uno sabe que pueden estar en cualquier lugar del suelo. Entonces dividimos la pieza en dos partes, ¿ok? Los zapatos pueden estar, si es que dividimos en dos partes la pieza, en el lado derecho, ¿cierto? O en el lado izquierdo de la pieza, ¿ok? Eso significa que si miro al lado derecho y no está en el lado derecho, entonces de seguro está en el lado izquierdo, ¿cierto? Entonces tengo un 50% de probabilidades de encontrar mis zapatos, ¿ok? Eso quiere decir que tengo dos posibilidades de encontrar las zapatillas, ¿cierto? Hay el lado izquierdo y el lado derecho. Tengo dos posibilidades solamente. Entonces, si miro a algún lado y no está, estoy seguro que está en el otro. Pero no hemos considerado qué pasa si las zapatillas no están atadas, ¿cierto? No siempre los zapatos están juntos, pueden estar separados. Entonces, si están separados, puede que el pie derecho esté a la izquierda de la pieza, el pie izquierdo esté a la derecha o al revés, o puede que ambas zapatillas estén a la derecha o que ambas zapatillas estén a la izquierda. Entonces eso es muy natural, ya lo sabemos, eso nos pasa siempre, no sabemos dónde están los zapatos, pueden estar en cualquier lado y sobre todo si están separados. Entonces ahora tenemos 4 posibilidades de encontrar las zapatillas, ¿cierto? O sea, hay 4 formas diferentes donde podemos dejar la zapatilla dentro del piso, solamente considerando izquierda y derecha. Imagínense si consideramos que además pueden estar dentro de las gavetas de ese mueble o dentro del macetero de las plantas, ¿cierto? Hay muchas posibilidades posibles, muchas formas posibles en las que podemos dejar nuestras zapatillas y mientras más posibilidades, ¿cierto?, más posibilidades de orden. Entonces ahora tengo 1 sobre 4 posibilidades, en el caso en que las zapatillas están desatadas y todavía estamos hablando de izquierda y derecha, tengo 1 sobre 4 posibilidades de que cada zapatilla esté en un lugar del suelo, ¿cierto? Ahora tengo un 0,25, eso está mal, 25%, perdón, hay un typo ahí, 25% de probabilidad
de encontrar la zapatilla. Antes, cuando estaban juntas, tenía 50% de probabilidad, ahora tengo un 25% de probabilidad. Se reduce. ¿Okay? Entonces, la conclusión es que mientras más posibilidades tengo de ubicar mis zapatillas, mientras más opciones tengo, disminuye la posibilidad de que la encuentre en un lugar. O sea, más posibilidades, más desorden, ¿cierto? ¿Has visto la gente que dice como, sí, mientras más cosas tengo, más desordeno? O mientras más espacio tengo para guardar cosas, más desorden. Es porque tengo más posibilidades solamente, y mientras más posibilidades tengo de organizar mis cosas, más difícil es encontrarlas. ¿Okay? Lo que acabamos de hacer es contar microestados. Los microestados, para la física, es la probabilidad de que algo esté en cierto estado. Por ejemplo, en la primera parte, ¿cierto? Habían 2 microestados, ¿cierto? A la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Porque eran solamente 2 opciones. En la segunda parte teníamos 4 microestados. Perdón, el microestado es la probabilidad y el conteo de los microestados son las 4 probabilidades, ¿ok? Entonces, para el caso de la posición de las zapatillas, el microestado era el porcentaje, ¿cierto? 50% en un principio y 25% en la segunda parte. ¿Ok? Entonces, un microestado es simplemente la probabilidad de encontrar algo en un cierto estado. 25, 50, si agregamos las gavetas, son 3 gavetas, y las posibilidades se van multiplicando, ¿cierto? Porque teníamos zapato izquierdo, zapato derecho. En realidad, todas esas formas posibles de combinar, las formas en las que podemos poner los zapatos solamente, ¿ok? Se pueden calcular. Con combinatoria en matemática existe una forma de buscar todas las configuraciones posibles asociadas a un estado. ¿Okay? Entonces eso lo podemos hacer, los matemáticos se encargaron de eso y saben contar cosas. ¿Ok? Entonces ya nos dimos cuenta que mientras más posibilidades tengo, ¿cierto? Cuando cuento los microestados, que cuando cuento las posibilidades, tengo más posibilidades de desorden. ¿Ok? Eso es solamente lo que llamamos en física entropía. ¿Ok? El conteo de microestados, en el primer caso era 2, en el segundo caso era 4, puede ser más. Eso es proporcional al desorden y es lo que llamamos entropía. ¿Ok? Pero como vemos, la entropía es mucho más que el desorden, es la posibilidad de ordenar cosas también. Entonces, es un concepto mucho más profundo y que nos puede dar mucha información del sistema que estamos estudiando. ¿Ok? Esta definición de entropía, como vieron, es una definición estadística. Usamos porcentajes, ¿cierto? Dijimos había primero 50% de probabilidad, después 25%. Es una definición que usa la estadística para definir el desorden. Entonces, la primera persona que dio una definición estadística de la entropía o del desorden fue un señor austriaco, Ludwig Boltzmann, que obtuvo la forma matemática para describirla. Y además inició una nueva forma de describir causalmente las cosas. Definió la mecánica estadística, que es como hermana de la mecánica cuántica, ¿cierto? Que la mecánica cuántica es el mundo microscópico que se rige por la mecánica estadística también. Están muy hermanadas. Pero esto es previo a la mecánica cuántica, porque la mecánica cuántica, la gente que estudiaba la mecánica cuántica ya sabía que las partículas fundamentales ya existían. En cambio, Boltzmann no lo sabía, o en ese tiempo todavía no se sabía a ciencia cierta de que eso era así. Todavía no se probaba la existencia del átomo, por ejemplo. ¿Okay? Entonces lo que quería hacer era encontrar una forma estadística de describir el comportamiento de ciertos materiales. ¿Okay? Pero nos dio algo más que eso, ¿cierto? Pudimos contar la probabilidad de encontrar nuestras zapatillas. Entonces la fórmula que él encontró, esta que está aquí, esa es simplemente la entropía. W es el número de configuraciones posibles. Entonces vimos que el número de configuraciones posibles, la primera parte era 2, después era 4. Ese es simplemente el número que va aquí, 2, 4, dependiendo de todas las posibilidades que tenemos asociadas a nuestro sistema. Y aquí va una constante. Una constante que se llama constante de Boltzmann, que tiene el nombre de la persona que hizo la fórmula. Sin embargo, Boltzmann no fue el que encontró la constante, fue otro señor. Después se llama Max Planck. Y
Max Planck no estaba muy de acuerdo que le llamaran constante de Boltzmann, porque fue él que lo encontró. Sin embargo, se llama así. ¿Okay? De hecho, Boltzmann pensaba que este número de aquí iba a ir cambiando de acuerdo al material. ¿Okay? Pero no, es una constante universal que no cambia bajo ninguna situación física. ¿Okay? Entonces eso simplemente es la entropía. Mientras más configuraciones, más grande la entropía. ¿Ven? Es simplemente crece W y S también crece. ¿Okay? Simplemente crece el desorden. Pero mucho antes que Boltzmann, o no tanto antes, quizá 100 años antes, había otro señor que estudiaba cosas relacionadas con la entropía, que es un físico francés, que es de apellido Carnot. Él estaba interesado en estudiar la eficiencia de las máquinas. Eso quiere decir que él quería saber cuánto trabajo yo podía utilizar en una máquina o imprimir en una máquina tal que la eficiencia fuera máxima y que no se disipara en calor. ¿Okay? El calor es algo que no podemos convertir en trabajo, no podemos agarrar el trabajo y transformarlo positivamente en un trabajo, ¿okay? Para una máquina específica. Entonces él ya entendió un poco de calor y esas cosas, pero no se dio cuenta de la entropía. Fue después Clausius, que era alemán, quien definió y dio la definición termodinámica de la entropía, que es la que quizá algunos conocen más, que es la versión estadística que les di en un principio. ¿Okay? Entonces, cuando alguien dice termodinámica, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de calor, ¿cierto? De temperatura, de presión, de volumen. Esas cosas es las que estudió Clausius. ¿Okay? Y él fue el que dio la primera definición de termodinámica antes que Boltzmann. Él dio la primera definición de entropía antes que Boltzmann, y la definición fue termodinámica. ¿Okay? Entonces, para hablar de la definición termodinámica y hacerlo todo consistente, entonces primero vamos a entender qué significa termodinámicamente entropía, que vamos a ver que no es tan distinta a la definición estadística, simplemente que es más, si quieren, como intuitiva o experimental, no sé. Entonces, imaginemos que estamos en la misma pieza de antes y pusimos una pared que divide la pieza en dos partes. Y en una parte de la pieza pusimos una estufa, ¿ok? Y eso hace que en una parte de la pieza la temperatura sea mayor que en la otra parte de la pieza, ¿ok? Entonces, si yo saco la estufa y después imagino que esto está muy bien aislado ya, entonces después saco la pared, ¿qué es lo que espero? Espero que toda la pieza, ¿cierto?, se empiece empiece toda la pieza a tener la misma temperatura, a pesar de que una parte de la pieza tenía una temperatura más baja que la otra parte de la pieza. Yo espero que cuando remueva la estufa, ¿cierto?, y después remueva la pared, el calor fluya, ¿ok? Y fluya desde la pieza de temperatura más alta a la de temperatura más baja. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué no simplemente la temperatura de una esquina se queda más alta que la temperatura de otra esquina? Porque eventualmente uno sabe que la pieza completa va a tener la misma temperatura. ¿Es que hay alguna fuerza que hace eso? ¿Qué es lo que hace? ¿Magia? ¿No? La verdad es que la respuesta está de nuevo en la entropía. ¿Ok? Entonces, la persona que se dio cuenta de esto fue Clausius, que se dio cuenta que hay una cantidad que asegura que la energía se distribuya uniformemente, ¿ok? Y esa cantidad que asegura que se distribuya uniformemente es la entropía, ¿ok? Lo que pasa también es que la entropía en un sistema que está cerrado, ¿ok?, siempre crece. Por ejemplo, si uno tiene una pieza, la pieza de todo, y yo vivo en esa pieza y como y me acuesto y después me cambio de ropa, la pieza eventualmente lo que hace es desordenarse más y más y más, ¿ok? Eso simplemente porque su pieza está en equilibrio termodinámico. Significa que lo único que estamos haciendo es asegurar que la entropía sea máxima, que el desorden sea máximo, ¿ok? Porque la entropía siempre crece en el tiempo
en un sistema aislado. Si el sistema le agregamos a otra persona, por ejemplo, que viene la mamá, el papá o otra persona que dice tu pieza está desordenada, el sistema ya no es más aislado, lo ordenan, necesita cierto trabajo, entonces ya la entropía puede cambiar. Pero si un sistema está aislado, eventualmente siempre la entropía crece. ¿Ok? Ahora, la misma cosa que vimos antes, o sea, el estudio del calor, de cómo se distribuye el calor en la pieza, también se puede ver desde el punto estadístico. ¿Okay? Uno puede tomar la misma fórmula que les mostré delante de la entropía y ver dónde es más probable, cómo es más probable que fluya el calor. ¿Okay? Y nada impide, por ejemplo, que una parte del calor, o sea, perdón, que una esquina de la pieza tenga una temperatura más alta que la otra. Nada lo impide, de acuerdo a la estadística. De acuerdo a la estadística todo es posible, sin embargo, dado ciertas condiciones, ¿cierto? Sin embargo, que ello pase es infinitamente improbable. Por ejemplo, delante cuando vimos el ejemplo de los zapatos, yo dije que los zapatos siempre iban a estar en el suelo, pero desde el punto de vista de la estadística, los zapatos pueden estar volando, pueden estar en cualquier lugar, ¿ok? Estadísticamente todo puede pasar, sin embargo, si uno lo calcula, se da cuenta que es infinitamente improbable, ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, que si yo tomo un vaso y lo tiro al suelo, el vaso se rompe, ¿ok? La entropía creció. Ahora yo puedo intentar ver qué pasa si en vez de tirar el vaso al suelo, en vez de subir, por ejemplo, si yo tiro el vaso al suelo, uno nunca espera que el vaso suba, ¿cierto? Bueno, uno lo puede calcular y la verdad es que uno se da cuenta que el vaso, en vez de subir cuando uno lo tira al suelo, en vez de bajar, perdón, en vez de subir cuando uno lo tira al suelo, es infinitamente improbable, ¿ok? Que en vez de bajar, suba, eso. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a la estadística, todo se puede, sin embargo, es muy, muy difícil que eso pase. ¿Ok? Entonces, hasta el momento, la entropía son dos cosas, ¿cierto? Vimos que es la energía en forma de calor que se dispersa a cierta temperatura. Es la cantidad que asegura que la energía se distribuya uniformemente. ¿Ok? Y además nos dice cómo se desordena un sistema. ¿Ok? Y eso está relacionado a la probabilidad de que una cosa esté en un cierto estado, en cualquier estado posible. Entonces, de alguna forma nos da una medida de la información de lo que está pasando en el sistema, ¿ok? Y la pregunta es, ¿cómo se relaciona todo esto con los agujeros negros? Que era la promesa, ¿ok? Entonces, ¿qué es un agujero negro? Esa es la primera pregunta. Ya todos vimos esta imagen de hace algunos meses atrás, ¿cierto? Donde vemos este halo de materia caliente y un centro negro. Entonces hay un agujero que es negro. Pero la pregunta es, ¿qué es realmente? Digamos. Entonces, antes de sacar la foto, más de 100 años antes de sacar la foto, hubo alguien que propuso una teoría que los predijo. Albert Einstein propuso una teoría nueva de la gravedad, ¿okay? Que se llama la teoría de la relatividad general. ¿Okay? Y la gracia de la relatividad general es que hubo un cambio en cómo entendemos cómo los cuerpos gravitan o cómo se comportan cuando tienen cierta energía o cierta masa. Y lo que él propuso es que la gravedad es una especie de sábana muy grande, un manto, al que le llamó espacio-tiempo, ¿ok? Y cuando un cuerpo es muy masivo o tiene mucha energía, hace que ese manto se curve, ¿ok? Así como en la foto que está aquí, o sea, en esta imagen que está aquí. Entonces hay un manto muy grande y vemos que está curvado porque hay como una especie de sol en el centro. Y el Sol es un cuerpo celeste que tiene mucha masa, ¿cierto? Entonces genera, debido a su masa tan grande, una curvatura en ese manto, como una sábana grande. Entonces cuando los cuerpos están cerca, muy cerca de ese cuerpo muy masivo, caen, ¿cierto? Porque la sábana está curvada. ¿Ok? Y eso es lo que propuso Einstein. ¿Ok? Pero antes de la foto, antes de siquiera
pensar que podía ser algo físicamente probable, un agujero negro, primero se calculó como una solución, ¿ok? Tomaron las ecuaciones que Einstein propuso y este señor que está aquí, Karl Schwarzschild, obtuvo la primera solución de agujero negro, que tiene su nombre, es la solución de agujero negro más famosa. Por solución de agujero negro me refiero a una descripción del espacio que tiene unas ciertas características que le llamaron agujero negro. ¿Ok? Entonces esto fue un año después que Einstein propuso la teoría. ¿Ok? Pero hasta ese momento era una solución que podía o no tener realidad física. ¿Ok? Ahora tenemos una foto y sabemos que existen, pero en ese momento era solamente un cálculo que un físico hizo y dijo, ah, me salió esto, qué raro. ¿Ok? Y lo publicó. En ese momento tampoco se llamaba agujero negro, eso fue muy posterior. Entonces, estaba esta solución, que todavía no les explicaba mucho de qué se trata, pero sabemos que tiene una superficie negra, ¿cierto? Y que alrededor hay mucha luz. Y pasados varios años, dos físicos de nuevo encontraron que en realidad esa solución que Schwarzschild había encontrado era el estado final de una estrella que colapsa. Y estrellas sabemos que existen, ¿cierto? Entonces, ¿podían esos agujeros negros venir de algún objeto que conocíamos? Este señor, Oppenheimer, participó de la construcción de la bomba atómica, no sé si quizá lo ubican por ahí. Y presentaron este paper el mismo día que la Segunda Guerra Mundial comenzó. Y Schwarzschild trabajó en este paper durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, ahora sí les voy a decir que es un agujero negro. ¿Ok? Entonces, están estos mantos, como les dije, y aquí voy a comparar tres objetos que viven en el universo. Voy a comparar el Sol o una estrella, otro tipo de estrella que se llama estrella de neutrones, y luego el agujero negro. ¿Ok? Entonces, si pensamos que los cuerpos que tienen masa, mucha masa, curvan el espacio, vemos la diferencia entre las tres curvaturas, ¿cierto? La curvatura de un Sol es grande, pero nunca tanto. La de la estrella de neutrones es bastante grande, ¿cierto? O sea que si yo estoy aquí, caigo, ¿cierto? Si estoy aquí, me salvo un poco. ¿Ok? Pero todavía la estrella de neutrones deja escapar luz. ¿Ok? La luz todavía puede salir de la estrella de neutrones. De hecho, emite luz. ¿Ok? Y en último lugar, tenemos un agujero negro. Si se fijan, aquí hay como una especie de garganta súper grande. Y es porque es porque las cosas que están aquí alrededor caen irremediablemente al agujero negro, incluso la luz. Entonces el agujero negro, igual que la estrella de neutrones, vienen de la etapa final de la vida de una estrella. Las estrellas, como el Sol o como las estrellas que vemos en el firmamento, tienen una cierta cantidad de combustible que la utilizan para irradiar. Entonces, por eso podemos ver su luz. Pero pasado una cierta cantidad de tiempo, esas estrellas pierden su combustible y tienen un proceso en que se hinchan mucho y después se comprimen. ¿Ok? Entonces, cuando se comprimen, queda parte de su masa en un radio muy pequeño. En un radio muy, muy pequeño. Imagínense, no sé, como si toda la masa del Sol estuviera condensada en el tamaño de la Luna, por ejemplo. Entonces, hay varias formas en que las estrellas pueden morir, pero las dos formas donde la curvatura es más grande, una es estrella de neutrones y la otra es agujero negro, y es cuando es realmente masiva la estrella. ¿Ok? Entonces, para lo que a mí me interesa contarles, el agujero negro es un manto que está infinitamente curvado y todo lo que se acerca al agujero negro, que pasa una especie de lugar límite que se llama horizonte de eventos, nunca más puede salir, ni siquiera la luz. Por eso se le llama agujero negro, porque si la luz entra, no puede salir. ¿Ok? Y todo lo que vemos nosotros
¿cierto? Lo vemos gracias a que la luz se refleja en los cuerpos, ¿ok? Pero no hay nada que se refleje del agujero negro. El agujero negro se lo come todo y lo deja ahí, ¿ok? Entonces, como vemos, como les conté, en el año 39 nos dimos cuenta que podía quizá tener un origen en el estado final de una estrella que colapsa. Pero para los efectos que yo les voy a contar, es suficiente saber que es un manto infinitamente curvado que no deja que nada se escape, ¿ok? Ni siquiera la luz. Entonces, ¿qué son estos agujeros negros o cómo se entienden hoy en día? Como les conté, los agujeros negros vienen de la etapa final de una estrella, y una estrella es un cuerpo que tiene muchas características. Radia, ¿cierto? Está compuesto de ciertos materiales, ¿cierto? Emite cierta luz. Entonces hay muchas cosas, hay muchas características de las estrellas que vemos cotidianamente, que finalmente algunas se van a convertir en agujero negro. Entonces fue sorprendente para los científicos de los años 50, 60, darse cuenta que después que la estrella colapsa y se comporta en agujero negro, hay solamente 3 cosas que describen al agujero negro y nada más, ¿ok? Su masa, su momento angular, que tiene que ver con la rotación asociada, la rotación que tiene sobre sí mismo, y su carga eléctrica. O sea, no hay nada más que describa un agujero negro de forma teórica, ¿ok? No, simplemente son esos 3 parámetros, y a eso se le llamó teorema de no pelo. No sé si han escuchado que hay agujeros negros peludos y agujeros negros sin pelo, ¿ok? Todos los agujeros negros de Einstein se llaman agujeros negros sin pelo, ¿ok? Y es porque hay muy pocos parámetros que los describen, es como si estuviera pelado, eso. Entonces la gente trató de usar su creatividad y les llamó agujeros negros sin pelo. Entonces es un teorema. Uno intenta encontrarle otros parámetros a los agujeros negros, decir, ya voy a tratar de encontrar una solución rara que tenga otros parámetros, no sé, que dependa no solamente de su masa, su momento angular, sino que tenga que imita cierta radiación, qué sé yo, ¿ok? No, son solamente esos 3 parámetros y nada más. Y eso fue sorprendente porque vienen de objetos que son muy complejos, que son las estrellas. Entonces realmente los agujeros negros tienen mucho misterio porque esconden todo, ¿cierto? Y toda la información está en esas 3 cantidades. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio, ¿ok? Sabiendo lo que sabemos ya de agujeros negros, ¿ok? Que se describen por muy pocas cantidades, que hay un cierto límite que se llama horizonte de eventos, que si yo lo traspaso, caigo irremediablemente hacia adentro del agujero negro y nunca puedo salir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si yo el mismo zapato que delante estaba desordenado en la pieza, lo tiro dentro del agujero negro? O lo pongo cerca, entonces cae y ya no lo vemos más, ¿cierto? Lo perdimos para siempre. Perdimos para siempre el zapato. Pero nosotros sabemos que el zapato tiene un poco de entropía. Ya lo vimos antes. El zapato tiene ciertas características, ¿cierto? Tiene color, tiene cordones. Hay cierta información del zapato que se fue adentro del agujero negro y que nunca más vamos a recuperar. Entonces nosotros que estamos fuera del agujero negro y todo el universo que está fuera del agujero negro, lo que ve es que el agujero negro se tragó un poco de entropía, ¿ok? Entonces eso significa que el agujero negro hace decrecer la entropía. Eso quiere decir que la entropía del universo decrece cuando las cosas entran. O sea, quiere decir que todo lo que entra en el agujero negro lo pierdo para siempre, no sé nada más de eso. Eso viola la segunda ley de la termodinámica, ¿ok? La segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre crece o se mantiene constante. Y ese era un problema muy grande. De hecho, la gente pensaba incluso que este era un problema tan grande que podía ser que los agujeros negros no existieran. Esto imagínense en los años 60, 70, donde estaba muy lejana la idea de siquiera alguna vez verlos, ¿ok? Entonces, la gente estaba preocupada.
porque se violaba la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Y esa fue la pregunta que le hizo este señor a su estudiante. No hay fotos jóvenes del estudiante, entonces las traté de buscar para que se vieran como profesor estudiante. La verdad es que se ven, pero se ve que él es más viejo a color, él es más viejo en blanco y negro. Entonces, este caballero que está aquí, de apellido Wheeler, le preguntó a su estudiante en el año 71, ¿qué pasa si yo tiro esa zapatilla? Dice, si yo deposito una taza de té dentro de un agujero negro, escondo de todo el mundo el incremento de la entropía. Entonces, era un problema. ¿Okay? De hecho, este señor Wheeler fue el que le puso a los agujeros negros. Gracias a él tiene ese nombre. Entonces, la pregunta de qué pasa cuando yo tiro cosas a los agujeros negros se estudia hasta hoy día. ¿Okay? Es una región del universo que está desconectada causalmente de nosotros. No sabemos qué pasa dentro. ¿Okay? Sin embargo, hay un consenso general en que podemos definir una cantidad que se llama entropía de los agujeros negros. ¿Okay? Que es esa fórmula que vemos aquí. ¿Okay? Y en esa fórmula colaboraron varias personas. La persona principal, que encontró la cantidad principal asociada a esa entropía del agujero negro, fue Bekenstein, el estudiante de Wheeler, ¿okay? Que dijo que la entropía era proporcional al área del agujero negro. Si se fijan aquí está la constante de Boltzmann, kappa, ¿cierto? Luego, Wheeler le dijo que tenía que tener alguna unidad de medida relevante en la física. Entonces, la unidad relevante que se le adicionó es la distancia de Planck. ¿Okay? Planck fue un visionario, un físico que motivó la mecánica cuántica. ¿Okay? Y la distancia de Planck es una distancia muy importante porque es la distancia que diferencia las cosas clásicas de las cosas cuánticas. Entonces es una distancia muy chica, ¿okay? Que hace que cuando yo voy debajo de esa distancia, entonces las cosas se transforman se miden por la mecánica cuántica, y cuando voy sobre esa distancia se miden por la mecánica clásica. Y esa cantidad que vemos aquí tiene tres constantes de la naturaleza muy importantes. G, que es la constante de gravitación, que es una constante que se ve en todos los cuerpos celestes que vemos, que está asociada a las cosas macro, a la gravedad, a los cuerpos, a los soles, al universo completo, a la cosmología. ¿Okay? H barra, que es la constante de Planck, de nuevo, Planck sale de todos lados, ¿okay? Que es una constante que rige el mundo cuántico. Y C, que es la velocidad de la luz, que es la velocidad límite de las interacciones. Entonces, la constante de Planck junta muchas cosas fundamentales de la física. ¿Okay? Entonces, ese fue el aporte de Wheeler. Bekenstein se dio cuenta que era proporcional al área del agujero negro. Y Hawking se dio cuenta que aquí iban 4. Sí. Así que su aporte fue importante porque Bekenstein había puesto otro número aquí, un logaritmo de 2. Igual el logaritmo viene, ¿se acuerdan de esa fórmula que les mostré de la entropía? Entonces Bekenstein había encontrado aquí un logaritmo, pero en realidad el número correcto era el 4 y Hawking lo dio. ¿Okay? Entonces esta entropía asociada al agujero negro es importante porque es lo que mide la ignorancia que nosotros tenemos de lo que pasa dentro del agujero negro. ¿Okay? Entonces, cada cosa que tiramos adentro, ¿qué es lo que crece? El área. El área del agujero negro es lo que crece. ¿Okay? Y en particular con esas constantes. Entonces, es interesante también esa área y esa entropía, más bien, porque conecta a dos mundos. El mundo microscópico o cuántico a través de la H barra. Miren, si tomamos H barra igual a 0, bien que está aquí dividiendo, si tomamos H barra igual a 0, ¿cierto? Esto no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, esa entropía es puramente cuántica, ¿okay? Y conecta la gravedad, ¿cierto? De un objeto que
viene de una teoría de gravedad. Los agujeros negros existen gracias a la gravedad, ¿cierto? A la teoría de la gravedad. Entonces conecta la gravedad con el mundo microscópico, ¿cierto? Entonces nos hacen conjeturar una forma o algún objeto desde el cual ambas teorías pueden estar conectadas, que es el sueño del físico teórico. ¿Okay? Entonces aquí está la gravedad, aquí está la mecánica cuántica, está el gato de Schrödinger, y ahí hacen high five con la entropía. ¿Okay? Entonces, otra cosa que se dieron cuenta es que el área de los agujeros negros, proporcional a la entropía, ¿cierto?, no decrece. Nunca decrece, se mantiene constante. Se mantiene constante o solo crece. ¿Okay? Entonces, es una definición de la entropía muy buena porque satisface la segunda ley de la termodinámica. ¿Okay? Ok, entonces estamos bien porque ya resolvimos el problema de qué pasaba con la zapatilla. Entonces tiramos la zapatilla y el área crece, entonces sabemos algo de la zapatilla, ¿cierto?, que está contenida en el área del agujero negro. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué la entropía no depende, por ejemplo, del volumen del agujero negro? Si nosotros sabemos que es un cuerpo que tiene un cierto volumen, que es como una esfera sólida, ¿cierto? O no depende de los otros parámetros que les mostré, de la masa, o del momento angular, o de su carga eléctrica. Porque si tomamos la esfera, depende solamente de todo lo que está fuera de la esfera, de la cáscara de la esfera, de la superficie. Eso es raro. Eso es raro y ha motivado toda un área de investigación, que es el área más promisoria o el área que tenemos a mano hoy día para entender si la gravedad tiene o no una contraparte cuántica. ¿Okay? Entonces está teoría de cuerdas, no sé si se han escuchado. Entonces, desde la teoría de cuerdas, pero principalmente desde el aporte de Bekenstein, que se dio cuenta que la entropía del agujero negro era proporcional a su área, se formuló un principio que se llama principio holográfico. ¿Okay? Casi toda la física teórica que se hace se refiere un poco al principio holográfico. ¿Okay? Y es la siguiente propuesta, y es que toda la información de un espacio en 3 dimensiones puede estar codificado en una superficie de una dimensión inferior. Entonces, igual que el holograma de la princesa Leia, ¿cierto?, que uno sabe que es una persona que tiene 3 dimensiones, que tiene cierto volumen, ¿cierto?, toda la información de ella se puede proyectar a esta imagen que es solamente una superficie. ¿Okay? De la misma forma, se piensa que la información de la gravedad, la información cuántica de la gravedad, vive en una dimensión menos. También se estudia ese mismo principio en cosmología. ¿Okay? Entonces, el principio holográfico viene solamente de definir una cantidad asociada a la entropía de un agujero negro, y la entropía de un agujero negro tiene que ver con cuánta información se pierde o se gana, ¿cierto? Entonces, la idea del principio holográfico, como ya dije, es que la información, si yo tengo una superficie de D dimensiones, de ya sea 3, 4, ¿cierto?, siempre está la información contenida en una superficie de dimensión inferior. ¿Okay? Entonces, esto puede sonar un poco loco, ¿cierto? De hecho, Bekenstein estaba muy dudoso de lo que encontró, esto el año 71. Y de hecho recibió muchas críticas. De hecho, el más crítico era Hawking. Hawking mismo, y mucha gente, amiga de Hawking, pensaban que todo lo que había hecho Bekenstein era un artilugio que era interesante, pero que no significaba nada. ¿Ok? Bueno, después Hawking mismo encontró la temperatura de Hawking, que es la temperatura a la que los agujeros negros radian. Si quieren saber más de eso, podemos hablarlo después. ¿Okay? Bueno, entonces Bekenstein va donde Wheeler, que fue un profesor de muchas personas importantes en el mundo de la física, y Wheeler le dice que la termodinámica de agujeros negros es loca, lo suficientemente loca quizá para funcionar. ¿Okay? Eso sería todo. Muchas gracias.